En la era digital y la tecnología actuales, los artistas pueden utilizar diversas herramientas y técnicas para crear murales innovadores como la realidad aumentada, proyecciones interactivas, murales digitales, murales animados, entre otros. Soy Rocío Brauer y te invito a saber más sobre Muralismo 2.0, esta nueva tendencia artística, además de los museos inmersivos como en el que hoy estamos realizando nuestro programa digital con la magnífica experiencia inmersiva Más allá de Tutankamón. Conectamos. En México, la lucha revolucionaria impulsó un movimiento artístico que sacó el arte de los museos y galerías para ponerlo en los muros de un sinnúmero de edificios públicos a la vista de todos. Espacios que formaron parte de un movimiento social y político que retrataría la injusticia social que afectaba a los pueblos originarios, campesinos, obreros y maestros, volviéndolos protagonistas de la historia. Idealistas que con sus pinceles expresaron la identidad nacional, dejando un testimonio artístico de la historia, mostrando los diversos matices de la lucha social que acontecía durante ese tiempo. Fue entonces que se dejó atrás la necesidad de copiar los estilos europeos para regresar la mirada hacia adentro, a una realidad que había sido ignorada y que sí correspondía con nuestra verdadera identidad nacional. De esta corriente surgiría Manuel Felgueres, un artista plástico que experimentaría con todas las formas posibles, convirtiéndose en el pionero del arte digital. Una de sus primeras intervenciones en este concepto fue en 1973, con la exposición El Espacio Múltiple, en el Museo de Arte Moderno, cuyas obras sirvieron para alimentar a una computadora con la que se crearon otros diseños. Estos serían los primeros pasos de la producción del arte digital en México, que iría abriéndose paso a través de academias como la Escuela Nacional de Artes Plásticas y sus primeras clases de cibernética. Desde entonces, esta forma de expresión artística se ha expandido al grado de crear una gran variedad de productos y galerías que evolucionan tan vertiginosamente que desconocemos sus alcances y la posibilidad de mantener su conservación. Estamos en el chat presencial en digital hablando, por supuesto, con el experto y un artista de grandes tallas como lo es Antonio Isaac. Y además, tú lo conoces porque es asiduo colaborador en nuestro programa. Antonio Isaac, me encanta que estés invitado a nuestro programa y más hablando de este tema de Muralismo 2.0. Cuéntame, ¿es un concepto reciente o dónde quedó el 1.0 y qué es Muralismo 2.0? Claro, gracias Rocío y muchísimas gracias por la invitación. Es un concepto reciente que estoy desarrollando desde hace algunos años, es una técnica propia. El Muralismo 1.0, ¿dónde quedó? Por ahí de 1932, cuando antes de todo 1950, que fue el gran boom del muralismo mexicano, sobre todo encabezado en este caso por David Alfaro Siqueiros, este gran maestro. El Muralismo 2.0 trata de hacer realidad una idea que particularmente David Alfaro Siqueiros ya manifestaba, que era esta idea del arte total, unir diferentes disciplinas artísticas, diferentes lenguajes en una sola obra. Él ya hablaba del concepto de tratar de unir las artes gráficas, la pintura específicamente, en grandes formatos, en formatos monumentales, con la cinematografía. Una idea que extrañamente devenía de Disney desde una visión europea. Es decir, es algo que va conectando no nada más al arte mexicano, sino a todo un movimiento que tenía que ver con la tecnología de la época, puesto que, como sabemos, muchas de las pinturas murales de David Alfaro Siqueiros son alegorías históricas de la posguerra. Por supuesto, la fortificación de la clase trabajadora mexicana, pero también de la tecnología, de la energía nuclear y atómica, es decir, un montón de secretos que tenía ahí. Eran como muchas ideas plasmadas en una sola obra, donde también había, ¿por qué no?,
bueno, ahora le llamamos ciberactivismo, ¿no? Pero sería activismo social, Totalmente. político y de otro tipo, ¿no? David Alfaro Siqueiros probablemente es el primer maestro del arte urbano a gran escala, donde había efectivamente toda esta contracultura de activismo, y lo que se decía es que para apreciar este tipo de obras, en realidad se cambiaba la perspectiva de ver una obra, un cuadro de manera frontal, y había que recorrer la obra. En ese sentido, la geometría de toda la pieza iba cambiando conforme la persona iba moviéndose, claro. sea en un coche o sea caminando. Es como un 360 grados, pero ahora sí que 1.0. físico. 1.0. Así es. Claro. Así es. Y esto lo dominaba Disney. Ajá. Fueron los primeros que a través de sus dibujos animados empezaron a hacer diferentes planos y dieron esta sensación de profundidad. Llevado a un nivel totalmente artístico y no de entretenimiento, se explota en México y se vuelve una escuela mexicana que aportó al mundo justamente esta técnica. Claro. Hablaremos ya del 2.0, del muralismo 2.0 y de la obra que Antonio Isaac ha hecho, y además ha sido exhibida en muchos países de Europa y, por supuesto, pues ya también continente americano. Y de ¿no? África. Y de África Ahora. también, claro. Bueno, muy bien, vamos a continuar en digital. Y recuerda que Tutankamón, también llamado Tutankatón, ha sido uno de los faraones más conocidos, pero en realidad es que el reinado de Tutankamón fue muy corto y muy difícil. Fue entronizado con apenas 9 años en el clero de Amón, que lo quiso convertir en el símbolo de la restauración de los antiguos dioses después del monoteísmo de Akenatón. Hoy estamos viviendo la experiencia inmersiva en esta magnífica exposición, hoy por supuesto exhibición de el rey Tutankamón y más allá de Tutankamón. Vamos a escuchar ahora en la voz del director de esta gran experiencia inmersiva, en la voz de Mark Thatcher, los detalles tecnológicos de esto. Bueno, estamos hablando aquí que estamos en la maravillosa experiencia inmersiva de Más allá de Tutankamón de National Geographic, en la cual yo soy productor, uno de los productores ejecutivos de esta maravillosa exhibición que de verdad tiene absolutamente todo lo que uno necesita para llevársela puesta. O sea, ¿cómo te lo explico? Tiene salas inmersivas. Tiene piezas que tú puedes llegar a interactuar con ellas. Tienes espacios en donde te metemos y cosas aparecen de las paredes. En pocas palabras, toda y cada una de las experiencias que vas a ver aquí tiene que ver con historia, tiene que ver con cultura, pero tiene que ver con tecnología. Tiene que ver con, de verdad, una alta gama de tecnología que hoy por hoy se está utilizando en las exhibiciones alrededor del mundo. Una de las piezas que más me encantan dentro de las salas, de estas 11 salas que tenemos aquí en Más allá de Tutankamón de National Geographic, es la réplica exacta de la momia de Tutankamón. Lleva una investigación de más de 100 años National Geographic alrededor del descubrimiento de la tumba de Howard Carter y la tumba del rey Tutankamón, en que van de la mano. Y aquí también te vas a enterar de toda esa información que National Geographic ha estado recabando a través de este centenario, que es el descubrimiento arqueológico más importante para la humanidad. Antonio Isaac, tú lo conoces y es un artista transdisciplinario que utilizas diferentes tecnologías digitales y transversales, ¿no? ¿Cuáles son las principales que usas en el muralismo 2.0? Sí, claro, son diferentes tecnologías, no nada más en términos de la aplicación como tal de la herramienta, sino también de diferentes lenguajes artísticos. El muralismo 2.0 trata de hacer este anclaje y rescatar la escuela muralista mexicana, conectándola con el siglo XXI a través del uso de las más altas tecnologías cinematográficas en términos digitales. Entonces podemos encontrar obras que tienen diferentes capas de apreciación. Una pintura que puede ser apreciada precisamente en una pared, en un mural, de ahí el nombre, pero que además tiene una primera capa de realidad aumentada que es proyectada encima de ellas y una segunda capa de realidad aumentada también, pero que se ve a través del visor, de modo que tiene diferentes lecturas para cada uno de los diferentes medios y cada una de ellas en esta idea de relato transmedial es independiente. Cuando conectas el todo, ves la obra en su máxima plenitud, pero puedes apreciar cada una de las obras por separado. En tus obras, ¿qué expresas? ¿Expresas también idealismo político, social, equidad? ¿Qué expresas? ¿O solamente es arte abstracto?
No, tengo una profunda admiración por la experiencia estética de cada uno de los usuarios, donde ellos construyen justamente ese momento único y irrepetible que cada quien necesita. Hoy me parece que las lecturas son mucho más abiertas en el arte en general, pero podemos hablar que los dos hilos conductores generales de mi obra es la relación entre arte y ciencia, por un lado, y por el otro, la relación entre los nuevos medios o la tecnología y la observación de la naturaleza. Entonces vamos a encontrar que constantemente expreso ideas que no están tan distantes de muchas de las ideas revolucionarias y políticas que han permeado la historia del arte en general. De la humanidad y de México. Así es. ¿Y cuáles son las obras que has presentado? ¿Dónde han sido exhibidas? Mira, el muralismo 2.0 lo inició en Shanghai en el 2010 en la Expo Universal. Fue cuando por primera vez se presenta el concepto, se pone a prueba con un gran éxito, 17.4 millones de visitantes, que por cierto es un récord para cualquier obra de arte mexicana en el extranjero. Y a partir de ahí lo he venido refinando poco a poco. En el 2013 empiezo a desarrollar toda la serie de Stochastic Beauty y es recientemente invitada a Alemania, donde presento por primera vez el concepto de pinturas inteligentes, que es la semilla del muralismo 2.0. Es presentada en Münster, en Düsseldorf, es invitada a Londres y con base en eso, este año se estrena ya como muralismo 2.0 por primera vez en México, en la Semana del Arte, en el contexto de la Semana Internacional del Arte y en el 85º aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. De ahí parte a su primera cita, que fue en Marruecos, en África, donde además se presenta en el interior del Sahara, en las dunas. No me digas, en pleno desierto. En pleno desierto, Wow. En un campamento bereber profundo, 9 horas caminando después del último campamento de avanzada, prácticamente en la frontera entre Marruecos y Argelia, y después va a su segunda cita a la Bienal de Venecia, en Italia. ¿En qué parte hacías la proyección ahí en Marruecos? En Marruecos se hicieron 3 cosas. Se hizo en Marrakech, se hizo en las dunas ¿Sobre la misma arena? sobre la arena, y en el campamento bereber, en las jaimas, que son estas tiendas árabes especiales para desierto, sobre donde se hizo. En México se hizo en la fachada principal, la fachada norte del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, y en Venecia será en el Palazzo Albrizzi Capello. Nada más y nada menos. Bueno, ojalá podamos ir a Venecia. Pero si no, vemos el material aquí, que con mucho gusto les comparto. Lo presentamos en digital. Muchas gracias, Antonio Isaac, por estar con nosotros y traernos este gran acontecimiento artístico. Muchísimas gracias. Ahora vamos a la trivia, aquí en digital. Trivia. ¿Sabes en dónde está la primera ruta urbana de realidad aumentada en el mundo? A. Guadalajara, México. B. Tokio, Japón. C. Barcelona, España. Descubre la respuesta después de esta pausa. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram, @digital_11tv. Regresamos. Continuamos. La respuesta correcta es A. El punto de partida de la primera ruta urbana de realidad aumentada del mundo es el Museo Cabañas de Guadalajara, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Conocida como Cabañas XR, cuenta con un efecto de realidad aumentada diseñado para el mural de José Clemente Orozco, El hombre en llamas, iniciando una ruta que incluye 15 obras de arte digital. Esta innovadora iniciativa pretende fusionar arte y tecnología, ofreciendo a los visitantes una forma única de experimentar e interactuar con el patrimonio cultural en espacios urbanos. El muralismo siempre ha sido una poderosa herramienta para la comunicación visual, expresando identidades culturales y políticas, fomentando la reflexión y la adaptación de las nuevas dinámicas sociales, permitiendo diálogos más amplios y diversificados entre los ciudadanos y el espacio que habitan. El muralismo 2.0 representa una evolución del muralismo tradicional, adaptando sus principios y métodos a la era digital y respondiendo a nuevos contextos sociales y tecnológicos. Al utilizar tecnologías de realidades extendidas, el muralismo
digital permite una participación más amplia en el proceso creativo, haciendo del arte una herramienta educativa y de empoderamiento comunitario. Además, tiene el potencial de ser una forma de activismo, utilizando el espacio real y virtual para abordar y destacar cuestiones sociales urgentes. En suma, el muralismo 2.0 es una intersección entre el arte, tecnología y la sociedad que propone redefinir cómo interactuamos y percibimos precisamente el arte en el espacio público. Y a través de las tecnologías que emplea, los murales y las expresiones artísticas inmersivas se vuelven no solo más dinámicas y relevantes para las audiencias, sino que también fomentan una nueva relación interactiva y emotiva con los entornos urbanos. Chat presencial con Mike Marín no podía faltar en este tema de los museos inmersivos y obviamente hablando con Antonio Isaac en el bloque anterior del muralismo 2.0. Mike, me da mucho gusto que regrese a Digital ahora en nuestra experiencia inmersiva, ¿no? En locaciones. ¿Cómo estás? Rocío, pues un gusto siempre venir aquí a Digital y pues encantado siempre de compartir con la comunidad del 11 en este programa tan bonito, ¿no? Que hablamos de muchas cosas y esta va a ser muy interesante. ¿Cuáles tecnologías son las que sientes que son las más importantes a destacar en los museos interactivos inmersivos? Bueno, vamos a hablar de las tecnologías que pues están construyendo el metaverso, que en cierta medida las más importantes se refieren a las realidades extendidas, ¿no? Hablar de realidades extendidas, pues estamos hablando desde categorías de tecnologías con las que se construyen los videojuegos, pero aplicadas a la realidad virtual, la realidad aumentada o la realidad mixta. Y pues estamos viendo cómo ahora empresas como Apple, como Meta, que está sacando ya cascos más potentes, pues permiten crear más experiencias de museos inmersivos, ¿no? Pero vamos a la idea de que, por ejemplo, en el metaverso, tú que eres tan experto en ello, será, decíamos, ya no gafas, ¿no? Ya que la inmersión sea solo con los sentidos. En el caso, por ejemplo, de otros sentidos que son como el olfato, el tocar, eso complementa. Yo lo veo como algo que expande aún más la experiencia, ¿no? Que vas a un museo donde puedes, además de ponerte el casco, tocar y sentir texturas. ¿Qué sentiste cuando te sentaste aquí en la silla del Rey Tut? Bueno, esa pues, fue una experiencia interactiva, ¿no? Sí, no, se sienten unas energías. Nada. Te sientes parte de la familia del árbol genealógico. Sí, no, ya me volví parte. Realmente te pones en el rol, ¿no? ¿Qué quiere decir? Estás en un rol que tienes que cumplir una tarea, ¿no? Al explorar, al recolectar información, al recolectar experiencias sensoriales. Claro, entonces, esa es la parte importante de un museo inmersivo. ¿Cuál es tu rol al explorarlo? ¿Qué puedes recolectar y qué puedes obtener a través de más sentidos, ¿no? Así es. Oye, y en ese aspecto, ¿hacia dónde va la tierra del metaverso? Vamos a llamarle, ahora Apple le llama Spatial Computing, ¿no? El cómputo espacial, ¿no? O porque también ya lo está como que difuminando la inteligencia artificial, esa es otra, ¿no? No, más bien las tecnologías que lo están construyendo, vamos a entender el metaverso como una extensión de Internet. Vamos a hablar de que antes Internet no tenía realidad virtual, aumentada, ni blockchain, ni inteligencia artificial. Más bien todas esas componentes son tecnologías como pequeños satélites alrededor y están expandiendo esa experiencia de Internet. No lo sustituyen, se basan en él y crean maneras diferentes. Claro. Entonces hablar de estas tecnologías pues que van a ser disruptivas en los próximos 20, 30, 40 años, pues estamos moldeando para qué sirven y estamos entendiendo cuál es el potencial para crear cosas. Mike, seguimos hablando contigo, pero por supuesto que en digital algunos tipos de muralismo 2.0 es el tema, por supuesto, de hoy. Incluyen muros digitales interactivos y estos murales utilizan pantallas digitales, proyecciones, mapeo o mapping y sensores de movimiento, como decía Antonio Isaac, para crear murales que responden a la presencia y acciones de los espectadores. Y también hay murales en tercera dimensión, murales de luz, y estos últimos utilizan proyecciones de luz para crear efectos visuales dinámicos y envolventes en edificios u otras superficies. Murales, multimedia, todo esto conlleva el muralismo 2.0. Conectamos ahora con Vanessa Hernández, nuestra reportera en Digital. Muchas gracias, Rocío, por conectar conmigo. En la vibrante ciudad de Tokio nos encontramos una fusión de arte, tecnología y naturaleza que desafía los límites de la imaginación, la exposición Planets de TeamLab. Este colectivo artístico interdisciplinario ha cautivado audiencias de todo el mundo con sus instalaciones envolventes y experiencias sensoriales únicas.
TeamLab es un colectivo artístico internacional conformado por artistas, programadores, ingenieros, animadores CG, matemáticos y arquitectos. Su enfoque innovador ha llevado al desarrollo de obras de arte interactivas que invitan a los espectadores a sumergirse en mundos digitales y explorar la relación entre el ser humano y su entorno. La exposición Planets es un testimonio del ingenio creativo de TeamLab. La gente la recorre descalza y sumerge todo su cuerpo en las vastas obras de arte junto a otros. Una de las características más impresionantes de la exposición Planets es su enfoque en la interactividad. Los visitantes no son simples observadores, sino participantes activos en la creación del arte, difuminando la percepción de los límites entre el yo y las obras. Cada experiencia está diseñada para involucrar todos los sentidos y fomentar la exploración creativa. En resumen, la exposición Planets de TeamLab es una celebración del arte, la tecnología y la naturaleza que alimenta nuestra imaginación y nos invita a explorar nuevas formas de ver el mundo que nos rodea. Si quieres saber más sobre videojuegos y tecnología, no dejes de seguirme en mis redes sociales. Hablando con Mike, siempre se nos pasa muchísimo, muy rápido el tiempo, porque tiene una capacidad impresionante, todo lo que nos cuentas, y siempre es increíble aprender cada vez más y más. Me estabas diciendo sobre los artistas que están utilizando ahora algo que se llama... Sí, bueno, ahora le llaman Spatial Computing, le llaman Metaverso, pero claro que estamos hablando de esta expansión del Internet que nos permite crear muchas experiencias en la cual nuestro rol como usuarios o como público de una obra de arte que es inmersiva va cambiando, ¿no? Porque ahora al estar gamificado, pues tu rol como persona que está explorando, pues se expande, ¿no? Puedes recolectar sensaciones, puedes vivir y tocar más cosas, y eso pues está cambiando la parte cultural, ¿no? De cómo esta civilización que estamos construyendo, que es digital y también física, analógica, ayuda a expandir hacia qué horizontes puede tomar el metaverso. Y ahora, ¿hacia dónde ves tú que nos lleve la vida de la inmersión o de los 360 grados, ¿no? En todos los sentidos, visuales, auditivos, como dijiste, sensoriales. ¿Hacia dónde vamos hacia el 2030? ¿Qué sigue? Bueno, pues existen en este caso, le llaman interfaces humano-máquina no convencionales o interfaces naturales no convencionales. Ese es el término real, ¿no? Cuando estudias cómo funciona la interacción humano-máquina. Y algo bien interesante, pues es que pues estamos viendo cada vez más el uso de la inteligencia artificial. O sea, ahora tu avatar interactúa con inteligencias artificiales, puedes crear con un montón de herramientas ahora contenido, mundos. Ya me parece muy interesante explorar la parte de cómo funciona la inteligencia artificial a través de lo que es el chip, Neuralink, ¿no? Imagínate que en algún momento existirá un intérprete entre tus pensamientos que pueda convertirlo a texto y puedas tú crear solo con pensar cosas, mundos o experiencias, claro, o recuerdos, ¿por qué no? ¿No será como un poco, cómo decirte, contradictorio que el artista se pueda ahora cualquiera plasmar en una obra en una pieza de piano sin saber piano? Bueno, con la inteligencia artificial, ¿no es como injusto? No, yo creo que son herramientas que nos pueden ayudar a tener más productividad. Si lo entiendes de esa manera, pues no estás cometiendo ni plagio, ni estás desarrollando cosas que no son tuyas. Simplemente yo lo veo como también una herramienta para aprender y mejorar nuestros procesos creativos. Aprender de lo que hacen bien en otros lugares para nosotros con ello expresar nuestra manera de ver el mundo a través de nuestro arte. Así es, y el arte está presente en este maravilloso lugar, en esta experiencia. ¿Qué te ha parecido la experiencia del Rey Tut? Increíble, es una experiencia muy interesante porque y vives muchas cosas que pues a lo mejor en un video no lo vas a entender, porque pues esto al tener una inmersión mucho más interesante, pues ahora sí cautiva muchos más sentidos, ¿no? Y la réplica de la momia que nos contaba Mark, ¿no? Mark Thatcher. Muchísimas gracias, mi querido Mike Marín. Te seguimos en qué red especialmente. Ahí tenemos en pantalla las redes de Mike Marín y te esperamos en digital próximamente. Gracias, Rocío, pues un gran gusto. Saludos a la comunidad del 11 y por ahí nos vemos en el ciberespacio, ¿no? Metaverse Land también puede ser, ¿no? Vamos ahora a continuar en digital.
El muralismo 2.0 y los museos inmersivos representan la vanguardia de la intersección entre el arte y la tecnología digital, ofreciendo nuevas formas de experimentar y apreciar las obras artísticas. Esta evolución digital de la creatividad no solo ha transformado la manera en que se produce y se exhibe, sino que también ha democratizado el acceso al arte, permitiendo a las audiencias globales sumergirse en experiencias culturales sin precedentes. El muralismo 2.0 extiende la disciplina, incorporando elementos digitales y realidad aumentada para crear obras que trascienden los límites físicos y temporales. Estos murales digitales pueden cambiar y evolucionar con el tiempo, interactuar con el espectador y adaptarse al entorno, ofreciendo una experiencia dinámica y participativa. Estas exposiciones no solo enriquecen la percepción sensorial del arte, sino que también fomentan una conexión emocional más profunda con las obras. Mirando hacia el futuro, los creadores continuarán explorando las posibilidades ilimitadas de la tecnología para reinventar la producción artística, prometiendo una era de innovación sin precedentes en el mundo del arte. Como hemos visto hoy en digital, el muralismo 2.0 representa una fusión entre la tradición del muralismo y las posibilidades creativas que ofrece la era digital, permitiendo a los artistas explorar nuevas formas de comunicar ideas y emociones a través de estos murales. Y por supuesto, agradecemos muchísimo a todo el equipo que ha hecho posible el que realicemos esta emisión de digital en esta experiencia inmersiva extraordinaria que es Más allá de Tutankamón, producida de la mano de National Geographic, precisamente por los 100 años del descubrimiento de la tumba del rey Tut, o del rey más joven precisamente de Egipto, que es Tutankamón. Así es que gracias por tu interacción, tu atención y tu conexión. A nombre del gran equipo digital, soy Rocío Brauer, te espero en la próxima emisión.